Hola, les quiero dar la bienvenida a este experimento que intentaré, en la medida de las posibilidades del tiempo y de mi cabeza, llevar en paralelo a la serie de la historia de los Caballeros Templarios. En esta ocasión quiero probar un nuevo tipo de contenido, que he querido titular Cine vs Clio, y que pretende, sin ninguna ambición, unir dos de las cosas que más me gustan, la historia y el cine. La idea de estos videos será muy simple. A partir de películas del denominado cine histórico, comparar los personajes que nos presentan estas obras del séptimo arte versus lo que sabemos de los personajes históricos reales. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Para qué? No tengo idea. Es probable que hablemos un poco de la película, pero obviamente yo no soy ni crítico de cine, ni cineasta, ni cinéfilo. Qué palabra tan horrible es. Por eso no me paren muchas bolas. A eso se le llama estrategia. Nuestro experimento piloto, como dirían en el lenguaje audiovisual, será la película Kingdom of Heaven, la cual claramente traduce cruzada. Entran risas grabadas. De la cual ya hemos hablado varias veces en nuestra serie de los Caballeros Templarios. Sin tanta carreta, empecemos. Be without fear in the face of your enemies. Safeguard the helpless, even if it leads to your death. That is your oath. Rise a knight! Rise a knight! A modo de ficha técnica diremos que es una película dirigida por Ridley Scott, que se estrenó en el 2005. Su guionista fue William Monahan, cuenta con la genial banda sonora de Harry Gregson Williams y fue producida por la 20th Century Fox y Scott Free Production, que es la productora de los hermanos Tony y Ridley Scott. Rápidamente diremos que está situada en 1187 en los momentos previos a la Tercera Cruzada, justo por los días de la batalla de los Cuernos de Hattin y la toma de Jerusalén por parte de Saladino. Cuña, como ya dije, el detalle de estos eventos los pueden consultar en los podcasts/video de la historia de los Caballeros Templarios. Les dejo el link en la descripción. Obvio, esto tiene alerta de spoiler, pero es una película que salió hace 19 años, así que bueno. Godofredo de Ibelin. Es interpretado por el veterano actor inglés Liam Neeson. Es un personaje entre ficticio y real. En la película es el padre del protagonista, Belian de Ibelin, el cual reconoce como hijo bastardo. Es un personaje medio ficticio, ya que el veterano padre de Belian era Barisan de Ibelin. Este probablemente está inspirado en Godofredo de Bouillon, líder de la primera cruzada y proveniente de la Baja Lorena. Luego de tomar Jerusalén en 1099, Godofredo decidió autonombrarse Salvador del Santo Sepulcro, ya que no consideró digno nombrarse a sí mismo rey de Jerusalén. Sin embargo, su hermano sí lo haría posteriormente a su muerte con el nombre de Balduino I. Murió el 18 de julio de 1100, es decir que temporalmente no tendría nada que ver con Belian de Ibelin. Adiós, vaquero. Tiberias o Tiberiades. Es interpretado por el británico Jeremy Irons. Es también un personaje que intuimos está inspirado en otro histórico que sería Raimundo III de Trípoli. Raimundo fue un curtido noble y guerrero nacido en 1140. Pertenecía a estos personajes que se habían criado en el contexto de Tierra Santa, por lo cual entendía muy bien las particularidades de su entorno en términos políticos, religiosos y militares. Fue regente del reino cuando Balduino IV era un niño, a la muerte de Amalarico I, y cuando Balduino V era también infante. Participó directamente en la batalla de los Cuernos de Hattin, lo que no se nos muestra en la película, liderando la vanguardia luego de que Saladino tomara la ciudad de Tiberíades donde estaba su esposa. Logró escapar de la masacre al romper las líneas sarracenas para luego ir a su condado, Trípoli, donde murió unos meses después, en 1187. Efectivamente fue un férreo opositor a Guy de Lusignan y a Reynald de Chantillon, es decir, el partido más radical y belicoso de la corte de Jerusalén. La reina Sibila. Su papel está a cargo de la francesa Eva Green. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Y no estuvo enredada sentimentalmente con Belian de Ibelin. Era la hija mayor de Amalarico I, rey de Jerusalén, y efectivamente era la hermana de Balduino IV, el rey leproso. Por ser hija del rey de Jerusalén, era bastante deseada por los nobles del reino, que querían acceder a la corona a través de ella. Siendo muy joven, fue comprometida con Guillermo de Montferrat, primo del rey de Francia, con quien tuvo un hijo. Sin embargo, Guillermo murió un año después de su matrimonio. Se volvió a casar en 1180 con Guy de Lusignan, al que al parecer quería sinceramente, al contrario de como nos muestra la película.
A la muerte de su hermano, el rey Balduino IV, la corte se dividió entre los partidarios de los que querían que Sibila y por ende Guy fueran coronados como reyes y quienes querían que la corona fuera para Raimundo III de Trípoli. En ausencia del último se coronó a Sibila y ella le dio el título de rey a su esposo. Y no participó en ningún complot para matarlo. Luego de la batalla de Hattin, donde Guy fue hecho prisionero, tuvo que liderar la defensa de Jerusalén junto con Belian y el patriarca de la ciudad. Cuando la ciudad capituló, huyó a Trípoli con sus 2 hijas. Su hijo Balduino V había muerto antes de la coronación. No lo mató ella como nos muestra la versión extendida de la película. Murió en 1190 en medio del asedio cruzado a la ciudad de San Juan de Acre, por culpa de una epidemia en el campamento de los cristianos mientras acompañaba a su esposo. Es decir que no volvió rapada a Francia de la mano de Orlando Bloom para iniciar una nueva vida en el anonimato. Guy de Lusignan es interpretado por el húngaro neozelandés Marton Csokas. No tengo idea por qué lo ponen como si fuera un templario. No era un templario. Era compinche del gran maestre de la orden, Gerard de Redford, pero no era templario. Sí fue un rey bastante pusilánime y fue quien lideró a los ejércitos cruzados en el desastre de la batalla de Hattin. De hecho, la derrota de los cruzados fue gracias a sus pésimas decisiones estratégicas. Nació en el occidente de Francia y llegó a Tierra Santa en 1170 y se casó con Sibila en 1180, por ser vasallo de Inés de Cougnac, la madre de Balduino y su futura suegra. Fue capturado por Saladino en la batalla de Hattin, como lo muestra la película, y efectivamente el sultán le perdonó la vida. Lo liberó tiempo después, ya que Saladino le servía más que causar divisiones dentro de los cruzados que tenerlo muerto. Ricardo I Corazón de León le convenció para renunciar a su corona, después de la muerte de Sibila, en parte porque gracias a sus posesiones en Francia, Ricardo era su señor. Los templarios le vendieron la isla de Chipre en 1192, donde ejerció como rey hasta 1194 cuando murió, logrando dejar una dinastía de reyes en la isla que duró casi 3 siglos. Políticamente sí era opositor de Raimundo y Belian, sin embargo no se enfrentó contra este a espadazo limpio como nos muestra la edición del director. Esos bastardos me mintieron. Reynald de Chantillon es interpretado por el actor irlandés Brendan Gleeson. Tampoco era templario, pero sí hacía parte del partido belicoso de la corte. Era un hijo segundón de un noble de Champaña. Llegó a Palestina con los ejércitos de la Segunda Cruzada en 1147. Al parecer era una especie de trepador y escaló fácilmente en Tierra Santa. Fue señor de Transjordania, príncipe de Antioquía y señor de Hebrón. Efectivamente era bastante violento y atacó, con o sin causa, los bienes y ejércitos musulmanes muchas veces, con y sin autorización. Esto le llevó a ser capturado y estar casi 18 años preso en Alepo, donde fue liberado hasta que se pagó un rescate. Esto lo volvió aún más radical en su deseo de venganza contra los sarracenos. Varias de sus campañas de pillaje a las caravanas de Saladino, como lo muestra la película, fueron lo que causaron que el sultán invadiera Tiberíades, lo que desencadenó los eventos de la batalla de Hattin. No mató a la hermana de Saladino en uno de estos ataques a las caravanas. Efectivamente fue capturado con Guy en Hattin y efectivamente fue ejecutado personalmente por Saladino, quien lo tenía como enemigo personal. Su cabeza fue llevada a Damasco, donde fue exhibida en la colección de funcos del sultán. El rey Balduino IV. No sé si sabían esto, pero es interpretado por Edward Norton. En la vida real no usaba una máscara como aparece en la película, pero efectivamente sufría de lepra, la cual le fue descubierta por Guillermo de Tiro, no por Godofredo de Ibelin, quien notó que el niño no sentía dolor en los bruscos juegos que tenía con sus compinches. Fue nombrado rey muy joven, después de la muerte de su padre Amalarico I, por lo cual la regencia recayó en Raimundo III de Trípoli. Sin embargo, muy joven demostró, pese a su enfermedad, ser competente para el cargo. Derrotó épicamente a Saladino en la batalla de Monquisar en 1177, cuando tenía solo 16 años. De esa batalla se hacen varias referencias indirectas a la película. Estando avanzada su enfermedad, aprobó el matrimonio de Sibila con Guy e incluso le nombró regente. Sin embargo, Guy demostró su incompetencia, por lo cual le quitó la regencia. Intentó anular el matrimonio de su hermana y, sin lograrlo, nombró como sucesor a Balduino V, el hijo de Sibila con su primer matrimonio. No participó en ningún complot para matar a Guy y que Belian se casara con Sibila. Efectivamente le salvó el trasero a Reynald de Chantillon cuando Saladino decidió, debido a las acciones militares de este último, atacar Transjordania. Pero no fue con todo el ejército de Jerusalén como se muestra en la película, sino solamente con un pequeño ejército. Sí era respetado, incluso admirado por Saladino, y a causa de su enfermedad murió a los 20 años.
Fue tal vez de los reyes más competentes y mejor recordados del reino latino de Jerusalén. Ese es un verdadero hombre. Saladino. Es interpretado por el actor sirio Ghazal Masoud. Su nombre completo era Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub. Por eso la dinastía que fundó se conoce como la dinastía Ayyubí. Su nombre en Occidente se sintetizó a Saladino. Nació en Lahore, Irak, en 1137, proveniente de las familias kurdas que los turcos selyúcidas reclutaban como soldados y lugartenientes. Junto con su padre y su tío Shirkuh estaban bajo las órdenes del Atabeg Nur al-Din. Shirkuh se hizo con Egipto aprovechando varias luchas intestinas de este califato fatimí, y cuando este murió dejó a cargo a Saladino. Acumuló tanto poder que pudo desafiar al mismísimo Nur al-Din. Casualmente este murió, con lo cual Saladino se hizo con los dominios de Mosul, Damasco, Egipto y Arabia, graduándose con honores como sultán. Su representación en la película es tal vez una de las más correctas, a mi humilde parecer. Efectivamente era un gran estratega y logró llevar a los cruzados hasta Hattin, donde obtuvo una victoria implacable. Tomó Jerusalén meses después, en 1187, donde demostró cierta tolerancia frente a los cristianos y a los judíos en la ciudad. Se enfrentó a Ricardo Corazón de León, quien lo derrotó en la batalla de Arsuf en 1191, y poco después llegó a una tregua con el rey inglés por 3 años. Murió de tifus en 1193 y sus hijos iniciaron una guerra civil que duró 9 años, aunque su linaje gobernaría hasta 1250, cuando sería relevado por los gobernantes mamelucos. Tanto el mundo musulmán como occidental exaltaron su figura, unos como conquistador y salvador del Islam y otros como un oponente digno y cuasi caballeresco. Sin embargo, la mitificación de su figura se dio sobre todo en el siglo XIX. Antes de pasar al personaje principal, no olviden suscribirse al canal, darle like, comentar y compartir para seguir apoyando este proyecto. Belian de Ibelin. El personaje como tal sí existió. Es interpretado en la película por Orlando Bloom. La familia del personaje real era al parecer de origen italiano y su padre era Barisan. Estuvo bajo las órdenes del rey de Jerusalén, Fulco I, quien le nombró señor del castillo de Ibelin, entre Jaffa y Ascalón. Es decir, que no era un herrero con suerte que un día se le apareció la Virgen y fue reconocido como bastardo por un cruzado random que pasaba por ahí, sino que era hijo legítimo del señor de Ibelin. Su esposa no se suicidó en Francia ni inició un viaje en penitencia por ello, ni mató a un cura ni nada de eso. Se casó en Tierra Santa con María Comneno, la viuda del rey Amalarico I de Jerusalén, de quien era su segunda esposa, es decir, la madrastra de Sibila y Balduino IV. Por lo cual no tuvo un amorío con Sibila ni se fue con ella a vivir humildemente en Francia luego de la caída de Jerusalén. Tampoco estuvo involucrado en el complot ficticio para matar a Guy de Lusignan. Estuvo en la retaguardia de los ejércitos cruzados en la batalla de los Cuernos de Hattin, de la cual, antes de que Saladino encerrara a los ejércitos cruzados, logró escapar. Es una lástima que esto no se represente en la película, sino que lo muestran solamente llegando al campo de batalla posterior a la masacre. Aunque efectivamente sí estuvo a cargo, junto con Sibila y el patriarca Heraclio, de la defensa de la ciudad santa, y negoció, algo muy parecido a como se muestra en la película, la rendición de la ciudad ante Saladino. El sultán le perdonó la vida, ya que Ibelin tenía un salvoconducto que el sultán mismo le había dado para recoger a su esposa en Jerusalén e irse. Sin embargo, las gentes de la ciudad le pidieron que se quedara en la defensa de la misma. Para esta época contaba con aproximadamente 43 años, por lo cual debería verse más viejo de lo que Orlando Bloom se ve en la película. Con la llegada de la Tercera Cruzada Palestina fue opositor de Guy de Lusignan y apoyó e incluso conspiró para que Conrado de Montferrat se casara con Isabel de Jerusalén y pudiera acceder al trono. Hizo parte del cuerpo diplomático de Ricardo Corazón de León en sus negociaciones con Saladino, quien le recompensó por ello. Murió en 1193. De hecho, creo que el personaje real tuvo una vida mucho más interesante y movida que la del Belian de Ibelin de Orlando Bloom. Y esto suele pasar en las películas entre comillas históricas. Y es que cuando uno revisa los eventos históricos reales y sus protagonistas, estos son mucho más interesantes que las versiones simplificadas y empaquetadas que se recrean en Hollywood. Vale la pena decir que siempre la realidad supera la ficción y por mucho. Le quitas lo divertido a la vida. Ahora veamos otros personajes random. Varios roles son presentados sin especificar o desarrollar mucho de su historia. Sin embargo, corresponden a algunos personajes históricos o eso intuimos. Imad al-Din, interpretado por Alexander Siddiq, fue secretario de Nur al-Din y posteriormente de Saladino y nos dejó un importante testimonio de lo que fue este periodo según la óptica de los musulmanes. Gerard de Redford, interpretado por Ulrich Thomsen, fue el gran maestre de los templarios en este periodo.
Fue un líder nefasto para la Orden del Temple. Su inquina personal contra Raimundo III llevó a que la orden fuera casi exterminada en la batalla de los Cuernos de Hattin. Allí fue capturado y posteriormente liberado por Saladino, quien en el asedio a Acre lo capturó de nuevo y esta vez sí lo ejecutó. ¡Adoro los finales felices! Hospitalario genérico, interpretado por David Thewlis. Los hospitalarios fueron la segunda orden militar en importancia en Tierra Santa, y efectivamente estuvieron en el Partido de los Moderados en la época que retrata la película, pero no sabemos nada más del personaje y no lo podemos asimilar a ningún personaje histórico. Templarios en general. Son pintados como unos loquitos guerreristas bajo las órdenes de Guy y Reinaldo. Sin embargo, como hemos visto en la historia de los caballeros templarios de nuestro canal, era una orden bastante ordenada, estructurada y constituía, junto con los hospitalarios, la principal fuerza armada de los cristianos en Tierra Santa. Su autoridad dependía directamente del Gran Maestre y este a su vez solamente le respondía a Roma. Si bien hicieron parte del partido guerrerista en el contexto que se desenvuelve la película, la verdad es que también se caracterizaron por mantener relaciones diplomáticas en específico con Damasco, y eran muy tolerantes con la religión de Mahoma, en parte porque entendían la complejidad cultural, política y militar de Tierra Santa. Es decir, que era algo mucho más complejo de lo que nos muestra la película. Si quieren saber más de la historia de los templarios, les dejo la lista de reproducción de nuestros videos sobre la historia de los caballeros templarios y las cruzadas en la descripción del video. A diferencia de muchos historietes más radicales, la película en líneas generales no me molesta del todo. Sin embargo, las licencias históricas que se toma el director y el guionista son innecesarias. Siento que eso es una constante en Ridley Scott. No obstante, estéticamente refleja de una manera fiel el entorno, obvio, con muchos errores específicos en algunos outfits, muebles y cosas así. Y sí, el ya conocido y famoso filtro de la Edad Media. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Creo que logra transmitir de alguna manera la época y algo de la vibra política del Reino de Jerusalén, que también es muy evidente la posición anticlerical y anticatólica del director, lo cual nos muestra lo problemático que resulta ver el pasado con los sesgos de la contemporaneidad, y también lo poco probable que es no hacerlo. Bueno, eso es un debate más largo que podríamos analizar en algún futuro video. Coméntenme si les interesaría que abordáramos este tema de la objetividad histórica en el cine o en la historiografía misma. No lo sé, tú dime. Ya viéndolo así, sí está como problemática la película, pero la verdad es que le tengo algo de cariño, ya que la vi en cine en el tiempo en que hasta ahora me estaba despertando el gusto por la historia y fue precisamente la Edad Media, más los libros de Tolkien, lo que me animó a estudiar historia formalmente. Pero bueno, dejemos ya la nostalgia. Por ahora eso es todo. Déjenme saber en los comentarios si les interesaría o no que siguiéramos haciendo este tipo de contenido. Mi nombre es Arturo de Gules, no olviden su like, suscribirse, compartir y comentar qué otra película quisieran que revisáramos en esta sección. Hasta pronto.